la mejor respuesta a esta necesidad, dejo con usted a nuestro expositor magistral, el director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Diego Portales de Chile, doctor Luis Tegrench. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación, Álvaro. Mi presentación va a ser bastante breve, espero. Yo siempre trato de que mis presentaciones sean como la minifalda, corta pero sugerente. Acá está el contenido con 5 puntos genéricos que entendemos por inequidad, la importancia del contexto latinoamericano, porque el contexto de nuestras ciudades es diferente al de otras localidades del mundo. ¿Se escucha bien? Sí. Algunos antecedentes relacionados con el impacto de las tecnologías de metro, la infraestructura como motor para la equidad y la integración social, para terminar con una breve discusión. A mí me hizo muchísimo sentido haber escuchado al alcalde de Medellín y varias veces dentro de esta presentación yo creo que lo voy a referenciar porque se relacionan bastante los puntos que les voy a presentar. Voy a partir haciendo una reflexión o una propuesta respecto a qué es lo que podemos entender por inequidad, ¿sí? Ya en el siglo XVIII, Adam Smith, probablemente acá todos lo conocen, el de la mano invisible, ¿cierto? El padre probablemente de la economía neoclásica, ya en esa época decía lo siguiente, y la quise citar textual una traducción, y es: por necesidades entiendo no solo las comodidades que son indispensables y necesarias para conservar la vida, sino todo aquello que las costumbres de cada país consideran inadmisible no poseer para ser respetado, incluso en el escalafón más bajo de la sociedad. Y por eso mencionaba al principio que me hacía tanto sentido las palabras del alcalde de Medellín. Y en esta misma línea, Richard Wilkinson, de la Universidad de Sussex, Inglaterra, ¿qué es lo que plantea respecto a la inequidad, respecto a la desigualdad? La desigualdad genera ansiedad y la ansiedad genera estrés. El estrés crónico, al igual que el envejecimiento, deteriora algunos sistemas biológicos. La ansiedad y la agresividad son adaptaciones a entornos sociales conflictivos. Y el alcalde lo mencionó claramente, cómo la inequidad se relacionaba con los patrones de violencia, y no solo acá, sino en varias partes del mundo. Y cuando hablo de inequidad me refiero a esto. Esta es un ejemplo típico de un paradero de bus en Santiago, y no tengo duda alguna de que es el estándar que más se repite en las ciudades latinoamericanas. Pero imagínense esa misma imagen en la que no hay vereda, en que hay basural al lado, pero a las 6 de la mañana, incluso a las 8 en Santiago, con el cambio de horario, a las 8 no hay luz, está completamente oscuro, con 2 grados bajo cero, ¿ya? Y con las familias tratando de llevar a su hijo al colegio. Esta misma imagen se contrasta con esta otra. ¿Y esto qué es lo que es? Es la estación Escuela Militar de la línea 1 de Santiago. Y acá no es solo una puerta de ingreso a la línea de metro, a un modo de transporte. Es mucho más que eso, es permitirle a la gente acceder a servicios. Acceder, por ejemplo, a pagar las cuentas bancarias, acceder, por ejemplo, a consultas médicas, acceder, por ejemplo, a una librería, a almorzar, a tomar café. Ese centro incluso tiene un pequeño supermercado. Eso es lo que es capaz de generar la infraestructura en materia de movilidad. Este es el impacto que yo creo que es fundamental de destacar, sobre todo en aquellas tecnologías asociadas al metro. Y hay 2 tipos de infraestructura. Voy a partir con la infraestructura que el Banco Mundial denomina social. ¿Cuál es la infraestructura social? Agua potable, luz, colegios públicos, viviendas sociales, hospitales y pavimentación. Pero hay un segundo tipo de infraestructura que define también el Banco Central y está relacionada con la infraestructura productiva. Y en esta también cabe las líneas de metro, carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones. Y la infraestructura, en mi opinión, es el motor para reducir esa brecha de inequidad social. Contexto latinoamericano e internacional. Acá se ven en puntos rojos las ciudades de más de 10 millones de habitantes. Esto es 1960. En amarillo se observan las que van entre 5 y 10 y una pelotita más chica las que van entre 1 y 5 millones. Esto era en 1960, 2011. Miren cómo se van propagando los puntitos rojos. 2025. Las ciudades solo van a crecer. Van a seguir creciendo. Y básicamente son 3 las razones. La primera es el aumento vegetativo de la población. Nuestros hijos van a tener más hijos y las poblaciones van a seguir creciendo, sobre todo en Latinoamérica. La segunda razón es la inmigración, y este gráfico lo muestra muy bien. Ahí uno puede ver en todo el mundo, fíjense bien, en todos los continentes del mundo aumenta la cantidad de gente que se mueve desde los sectores rurales hacia las ciudades. Esa es la segunda razón por la cual las ciudades van a seguir creciendo, tanto en densidad como probablemente en tamaño.
Y la tercera razón, que es fundamental, es el aumento en el ingreso per cápita. La gente, cuando es más rica, cuando tiene más poder adquisitivo, empieza a adquirir más espacio, empieza a necesitar un espacio para su auto, empieza a pedir dormitorios más grandes, cocinas más grandes, walk-in closet, empieza a pedir jardines, piscinas, y eso es natural. Y eso presiona necesariamente que las ciudades sigan creciendo. Y por eso este patrón que observamos acá va a seguir pronunciándose a lo largo del tiempo. Y eso se traduce automáticamente en un aumento en la movilidad, y no solo de las personas, como es una estimación de Transport Outlook del año 2011, de la ITF, entre el 2010 y el 2050, al lado derecho mío, izquierdo de usted, el aumento en los pasajeros kilómetros, eso es la demanda por transporte de personas. Miren cuánto aumenta, y no solo en pasajeros, en movilidad de personas, también en carga. Y eso es consecuencia del aumento, del crecimiento de las ciudades y de la actividad económica. Y eso conlleva de la mano algo que a algunos les cuesta aceptar, y es el crecimiento en el parque automotriz. La gente no se compra auto necesariamente porque construyen autopistas, ni porque el transporte público es malo. Se compra auto principalmente, está constatado en todo el mundo, por el mayor poder adquisitivo, por lo que el automóvil representa para ellos. Representa autonomía, representa intimidad, representa muchas otras cosas. No solo el tema del tiempo de viaje, no solo acceso a un modo de transporte, es un fenómeno mucho más complejo. Y eso conlleva a un patrón de la forma que está ahí. Y las ciudades latinoamericanas estamos acá abajo. Las ciudades latinoamericanas, pocas superan los 200 autos cada 1000 habitantes. ¿Y eso qué significa? Que conforme siga creciendo el ingreso per cápita, va a seguir creciendo la tasa de motorización. Y si aumenta la tasa de motorización, aumenta el uso del automóvil. ¿Sí? En general, la gente se compra auto para usarlo. Pueden haber casos excepcionales que no lo usa habitualmente, pero este es la razón en distintas ciudades del mundo. Este es el porcentaje del uso del auto, o partición modal, como llaman los ingenieros en transporte y los economistas. Y abajo está la tasa de motorización. No es lineal, efectivamente, pero hay un patrón que es creciente. Es decir, si aumenta la tasa de motorización, la venta de autos, va a aumentar la probabilidad de que los autos se usen más habitualmente. Y el contrafactual al lado, ¿qué ocurre con el transporte público? Pandí el año 2011. Si aumenta la venta de autos, necesariamente el transporte público va a reducir. ¿Sí? Por lo tanto, es fundamental ofrecer alternativas de transporte de movilidad a las personas, a los usuarios habituales de automóvil, que realmente representen una alternativa, considerando que la decisión para comprar y usar el automóvil no solo el tiempo de viaje, no solo el taco, es mucho más sofisticado. Yo tenía un amigo que me decía que él, después de 9 horas de trabajo, cuando regresaba a la casa cansado, cuando se subía a su auto, sentía que estaba en el living de su casa, sentía que estaba escuchando las noticias. Toda esa complejidad que conlleva la decisión de usar el automóvil es la que hay que considerar en los procesos de planificación y en las ofertas que generamos en las ciudades para hacerlas más sustentables en materia de movilidad. Y acá está el mismo gráfico para el caso de Santiago. Acá les vamos a mostrar algunos antecedentes de la última encuesta Origen-Destino de Santiago del año 2012, que fue publicada en el 2014, y observamos el mismo patrón. Partición modal del automóvil por comuna, tasa de motorización. El mismo patrón e incluso aún más preciso. La gente con más plata va a comprar más autos y en promedio lo va a usar más. Y acá vemos, por ejemplo, cómo cambia el tiempo de viaje en función del ingreso de las distintas comunas. Estos puntos representan las comunas y los ejes son, en este caso, el ingreso promedio de la comuna, es decir, más arriba son comunas más ricas o distritos más ricos en Santiago, y abajo está el tiempo de viaje. La gente más rica tarda mucho menos en viajar que la gente más pobre. ¿Y por qué ocurre eso? Por dos razones principalmente. La primera es que en Santiago, como en muchas otras ciudades de Latinoamérica, los sectores más pobres, más vulnerables, más postergados, están en sectores más periféricos de la ciudad, aumentando las distancias. Pero no solo es eso, también la velocidad a la que se mueve esa gente es menor. Eso es inequidad. Acá tengo una lámina que a mí me encanta, ese gráfico acá. Acá nuevamente está el ingreso en el eje vertical, el ingreso promedio en pesos chilenos. Y acá está a la hora en la que se inicia el viaje de las personas. La comuna más pobre de Santiago, que es La Pintana, ¿sí? La gente, los vecinos de La Pintana se levantan 40 minutos antes que los vecinos de Vitacura, que son la comuna más rica. Eso es inequidad. ¿Y cómo enfrentamos eso? A eso es lo que tienen que apuntar las políticas de movilidad y de transporte, a reducir estas brechas. Y acá al lado derecho vemos el ingreso promedio del hogar, nuevamente con la velocidad promedio. Y acá hay un antecedente importante. Hay dos comunas en Santiago que podríamos decir que son relativamente pobres o de clase media, media baja, que son Puente Alto y Maipú. ¿Sí? Y esas comunas, pese a tener ingresos promedio más bajos, tienen velocidades comparables con las comunas ricas. ¿Y por qué ocurre eso? Porque esas dos comunas tienen buenas líneas de metro.
Entonces, acá hay un ejemplo concreto de cómo tener infraestructura de calidad adecuada permite reducir estas brechas de inequidad causadas por otras razones, ¿cierto?, completamente ajenas a las decisiones de las personas. Acá hay una serie de antecedentes que la uso siempre de complemento. Son las flotas de buses de algunas ciudades respecto a algunos kilómetros de trenes urbanos. La primera es París, es Ville de Paris, ¿cierto?, que es como la parte urbana. Île-de-France es más grande. Ville de Paris tiene 2.100 buses, Île-de-France tiene cerca de 4.300. Pero la parte urbana más concéntrica es la primera, y 300 kilómetros de metro. Washington tiene 1.520 y 185 kilómetros de metro. Madrid tiene 2.090 buses y 290 kilómetros de metro. Chicago, Barcelona y muchas otras. Y aparece Santiago abajo con casi 6.500 buses y 103 kilómetros de metro. Estamos construyendo 37, vamos a llegar a 140, pero sigue siendo muy poco. Más adelante les voy a mostrar algunos antecedentes relativos respecto a cuál debiera ser la infraestructura de metro que debieran tener las distintas ciudades. Bogotá y Lima aparecen con asterisco porque son diferentes tecnologías de bus. En Santiago son más o menos homogéneos, pero en las otras, en Bogotá y en Lima, ¿cierto?, hay muchas modalidades diferentes de buses, ¿cierto? Y Bogotá, esperemos que construyan lo antes posible metro, ¿cierto? Y en Lima ya tienen uno y esperemos que sigan avanzando en esa misma línea. Algunos antecedentes internacionales. Acá está la partición modal del transporte público en varias ciudades de Europa. No se alcanza a ver muy bien, pero ahí está Ámsterdam, Barcelona, Berlín, Bruselas, Londres, Madrid, Montreal, París, Praga, Estocolmo y Viena, ¿sí? En general, en las grandes ciudades del mundo que tienen buenos sistemas de transporte público, la mayor parte de los viajes son realizados por trenes urbanos. Me refiero a metro, trenes de cercanía también, tranvía. Y el caso de Londres, que algunos lo ponen siempre como ejemplo paradigmático, efectivamente hay un poco más de viajes en bus que en metro. Pero si corregimos por distancia de viaje, que es verdaderamente la demanda por transporte, la demanda por transporte no es solo cuántos viajes hacen en el modo, es qué distancia recorren. Porque eso finalmente es lo que determina la capacidad del sistema. Eso es lo que determina el tiempo de viaje. Cuánta gente viaja y qué distancia viaja. Si corregimos por distancia, claramente en todas las grandes ciudades de Europa, ¿cierto?, el uso de la tecnología de trenes urbanos en sus diferentes modalidades es la que hace el trabajo fuerte. Y eso creo yo que es un tema bien paradigmático que tenemos que considerar. Acá también en una lámina que a mí me gusta mucho, que es un trabajo publicado en una muy buena revista científica el año 2005, que es cuánto penaliza a la gente transbordar. Los transbordos bus-bus se penalizan en 22 minutos, es decir, la gente en promedio cuando realiza ese transbordo le aumenta 22 o percibe como si fueran 22 minutos más de viaje. Cuando hace el mismo transbordo en metro-metro, lo penaliza solo en 8 minutos. ¿Y por qué es eso? Justamente por lo que significa hacer un transbordo en bus, la seguridad que da, la confianza, la información, la comodidad. Y todo eso es fundamental cuando se diseñan sistemas de transporte. Algunos antecedentes del caso Transantiago, que es el que más conozco. Al lado izquierdo se observa la velocidad promedio por modo de transporte a partir nuevamente de la encuesta origen-destino. Esto es de puerta a puerta, es decir, considerando a qué hora se inició el viaje y a qué hora llegó al destino. El rojo oscuro es la punta mañana y el más clarito es la punta tarde, ¿sí? El modo más rápido en Santiago, según la encuesta origen-destino, es el automóvil. En segundo lugar aparece el metro, estos son kilómetros por hora. En tercer lugar aparece el taxi, en cuarto lugar la bicicleta y en quinto lugar aparece el bus y en último lugar la caminata. Entonces, de acuerdo a la encuesta origen-destino, que se le preguntaba a la gente la hora de inicio y llegada de su viaje, el bus solo le gana a la caminata, incluso es más lento que la bicicleta. Y al lado se muestra la tendencia en los tiempos de viaje de los buses del Transantiago, desde el 2008 hasta el 2014 inclusive, y se observa un deterioro progresivo probablemente como consecuencia del aumento del parque automotriz y de la congestión. ¿Y qué consecuencia tiene esto? ¿Qué consecuencia tiene la calidad de servicio? La última extensión de metro grande, o sea, la última extensión en verdad, que se hizo en Santiago fue el año 2010. Por lo tanto, de ahí en adelante no han habido extensiones. Y vean cuál ha sido el patrón de validación de pasajeros en el sistema de buses respecto al sistema de metro. En esos 5 años, los buses han perdido 18,5% de pasajeros y el metro ha aumentado un 8% de pasajeros. Lamentablemente, la suma es decreciente. ¿Y eso qué significa? Que se está perdiendo gente del transporte público a otras modalidades como, por ejemplo, el automóvil probablemente. Y eso yo creo que es lo que tenemos que enfocar. Respecto a los costos de Transantiago, casi un 70% de los costos del sistema son alrededor de 1.400, 1.500 millones de dólares al año.
Un 70% de los costos, este dato es del 2013, el del 2014 lamentablemente todavía no está disponible, casi el 70% de los costos recaen en el sistema de buses. Poco más del 20% recae en el sistema de metro y la diferencia es en el administrador financiero y el mecanismo de cobro. Y acá uno puede ver claramente cuál es la tendencia en el costo por pasajero transportado de los buses del Transantiago. Cuando empezó el año 2007, estos son valores promedio. Sí, hay operadores que incluso cobran 250 o 180 pesos. Y vean la tendencia. Hasta diciembre del año 2015. Ha aumentado 150%. Acá están los promedios anuales. Aumento en la evolución de los costos unitarios, es decir, cuánto le paga el sistema, cuánto le paga el Estado a cada operador por cada pasajero que valida. Esto es lo que dice este número. Y vemos la evolución desde el inicio hasta diciembre del último año. Y acá está el inicio exacto con el término exacto. Entonces podemos ver claramente que el metro ha tenido un aumento del costo por pasajero transportado, que es el aumento tendencial. En esos 5 años es en promedio cerca de un 30%. El aumento de los costos de los buses ha sido un 155%. Y eso es importante porque representan los costos de operación. Y los costos de operación de largo plazo finalmente son los que inciden en el análisis, ¿cierto?, de las conveniencias respecto a las distintas alternativas o modalidades de transporte. Y la evasión de los buses del Transantiago, promedio 25% estancada. Algunos dicen que incluso esta está subestimada. En promedio, hoy en día, los buses del Transantiago, 1 de cada 4 personas no paga. ¿Sí? Hay algunos que estiman esa evasión en 415 millones de dólares al año. Ese es el costo. El sistema recibe un subsidio cercano a los 730 millones de dólares al año. Es decir, para algunos, un 63% del subsidio va a pagar la evasión. En metro, ¿usted sabe cuánto es la evasión? En buses era 1 de cada 4. En el metro Santiago es 1 de cada 1000. Esa es la evasión. Y hay otros casos también, esta imagen la pongo porque me llamó mucho la atención el reportaje que apareció publicado hace algunos meses atrás, ¿cierto? Porque explotó Transmilenio. Me lo leí en detalle, sin duda alguna que ustedes tienen muchos más antecedentes que yo al respecto, pero sí me llamó la atención, esta imagen la saqué de ahí, y también algunas otras imágenes del Metropolitano en Lima y el BRT en Australia. ¿Y por qué pongo estas imágenes? Porque muchas veces postergamos decisiones de construir nuevas líneas de metro, trenes urbanos, porque existe un paradigma a veces ideologizado un poco en relación a que con los buses se puede hacer lo mismo pero más barato. Esa decisión es al menos debatible, al menos cuestionable por muchas razones. Este es el corredor Santa Rosa en Santiago. Este corredor de buses tiene faja de 34 metros de ancho. En este corredor podría aterrizar un avión perfectamente. Y al lado está la línea 1 de metro. Esa es la línea 1 de metro, lo que pasa es que va por debajo. ¿Sí? Y esta es la gran diferencia, creo yo. Esto es lo que las metodologías de evaluación social de proyectos, con la que se comparan o se priorizan las diferentes alternativas de transporte masivo, tienen que tener en consideración. Y esto me permite introducir al tema siguiente, que es el valor del espacio público. Cuán importante son la recuperación de espacios, la urbanización, el impacto urbano de las distintas modalidades. Acá hay varias fotos de Europa, ¿cierto? De Bélgica, de Marsella. Y vean la calidad de la infraestructura propiamente tal. Vean el ancho de faja. Un tranvía puede operar perfectamente en 9 metros de faja. Un corredor de buses es imposible que haga eso. Vean cómo interactúa con los demás modos de transporte, la bicicleta, los peatones, gente de tercera edad. ¿Sí? Vean el pavimento, la calidad del pavimento con adoquines. Y muchas veces puede ser otra cosa, puede ser pasto, puede ser arriba de un parque. Esto, ¿cierto?, es recuperación de espacios públicos. Esto es impacto beneficioso sobre el entorno urbano. Acá tenemos también algunas estaciones de metro, que a mí me llama mucho la atención lo linda que pueden ser. La primera es en Bilbao, la segunda en Frankfurt, y la tercera son 2 estaciones distintas en el metro de Estocolmo. Esto es dignificar a las personas, esto es darle acceso a la gente de transporte público, que normalmente la gente más postergada, de menores ingresos, darle acceso a bienes del primer mundo. ¿Por qué no podemos hacer esto? Acá tenemos unos trenes, los túneles del metro de Shanghái. Y esto es creatividad. Shanghái tiene $9.000 de ingreso per cápita, la mitad que los chilenos. $9.000 de ingreso per cápita. Y el metro de Shanghái ha crecido, pero una enormidad. En Nápoles, una estación de metro. Esto es dignificar a las personas. Y acá, esta estación probablemente a algunos de ustedes le hace sentido. Algunos la conocen.
la estación del Metro Universidad de Chile, Santiago, que está en varios rankings dentro de las 10 estaciones más lindas. O sea, nosotros somos capaces de hacer esto, ¿por qué no seguimos avanzando? Voy a centrarme ahora un poco en el déficit de metro en Latinoamérica. Acá hay un recorte que saqué de un diario financiero de Chile, donde muestra diferentes proyectos en el mundo entero, en Nueva York, en Ottawa, en Londres, Doha, Moscú, ¿cierto? Aparece Riad también, la extensión en Chile, Panamá, Quito, varios proyectos que están siendo empujados para extender las líneas de metro. Acá tenemos una imagen que me gustó mucho, la saqué de Google, ¿cierto? Está en portugués, pero me gusta mucho porque claramente muestra que a lo mejor el ingreso per cápita ni siquiera es la principal variable. Vean Shanghái, $9.000 de ingreso per cápita, todo lo que ha crecido. Hoy en día el metro de Shanghái es más grande que el metro de Londres. Y todos dicen, no, es que en Europa ya existe mucho metro porque empezaron hace 100 años. Mira Shanghái, Guangzhou, Beijing. Esas ciudades construyen 25 kilómetros de metro en promedio al año. 25. Esta es la evolución del metro de Shanghái, que yo la encuentro realmente excepcional. ¿Sí? La proyección para el año 2018, 870 kilómetros de metro. Y no solo en esas ciudades. Acá hay un resumen de muchas otras ciudades asiáticas que están hoy construyendo masivamente proyectos de metro. Y más pobres en general que las capitales latinoamericanas. Ciudades en China, en India, Indonesia, Irán, Qatar, Rusia, Arabia Saudita, Taiwán, Vietnam. Todos estos son proyectos hoy en día en ejecución. Y para tratar de estimar cuál es el déficit que tenemos nosotros en infraestructura en Latinoamérica, se necesita un benchmark. ¿Con quién nos vamos a comparar? Y un criterio que consideré razonable era compararse con las ciudades de países de la OCDE. En el eje vertical ahí se observa los kilómetros de trenes urbanos que tienen las distintas ciudades y lo contrastamos contra la población, lo contrastamos contra la superficie, contra el GDP. Entonces podemos incluir también la densidad, por ejemplo, la tasa de motorización. Es decir, usamos variables de control para que la comparación sea justa. Y sobre la base de eso se puede construir un modelo econométrico para determinar cuántos son los kilómetros de trenes urbanos que debería tener tal ciudad, considerando todas sus características sociodemográficas y económicas. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, en función del tipo de ciudad, cuánto es lo que en promedio la OCDE tiene. Y sobre ese benchmark nos comparamos. Ahí, no se alcanza a ver muy bien, lamentablemente. Pero bueno, acá está en azul, en celeste, en verdad, son los kilómetros actuales que tienen. Y en rosado, o naranjo, es el déficit. Ciudad de México tendría 215 kilómetros de déficit. Sao Paulo, 364 kilómetros de déficit. Buenos Aires, 223. Río de Janeiro, 211. Lima, 171 kilómetros. Santiago, 53. Estamos construyendo más, pero esto va creciendo también conforme siga creciendo la ciudad y siga creciendo el ingreso per cápita y la tasa de motorización. Todas estas son ciudades que ya tienen metro. Todas estas son ciudades que ya tienen metro y esto es el déficit relativo respecto a su clon de la OCDE. Es decir, si agarramos una ciudad equivalente a la que tenemos en Latinoamérica y buscamos qué es lo más parecido a ella en la OCDE, esto es lo que tienen de diferencia respecto a nosotros en materia de kilómetros de trenes urbanos. Y acá está el déficit, con el mismo ejercicio anterior, de las ciudades que no tienen metro. Bogotá debiera tener, para ser equivalente a su símil de la OCDE, corrigiendo por ingreso per cápita, por densidad, por población, corrigiendo por todas las variables o atributos sociodemográficos, Bogotá debiera tener 195 kilómetros de metro. ¿Sí? Está Curitiba, Campiñas, Cali, 71 kilómetros Cali, Puebla, Ciudad de Guatemala, Guayaquil, Quito, Manaos, Asunción, Belém. Y acá está el mismo ejercicio, pero solamente respecto a las ciudades latinoamericanas. Ya para decir, bueno, no nos comparemos con la OCDE, comparémonos solo entre nosotros mismos. Bueno, el principal déficit lo tiene Sao Paulo, Brasilia, Río de Janeiro y algunas otras que hice muy chica la presentación. Pero existen mucho déficit de trenes urbanos en Latinoamérica. Si lo comparamos respecto a la OCDE, es tremendo el déficit, incluso si lo comparamos respecto a nosotros. Y bueno, terminando un poco la presentación ya, acá esta es una lámina que le robé a Todd Littman, en un libro que tiene él, respecto a cuál es su visión en relación a las dos tecnologías que normalmente se discuten para resolver problemas de transporte público masivo. Los buses, los BRT por decirlo de alguna forma, efectivamente tienen mayor flexibilidad. Las rutas pueden adaptarse más
libremente, ¿cierto? No requiere facilidades especiales, probablemente, es decir, la vialidad convencional sí permitiría a los buses operar más libremente. Son más adaptables, ¿cierto?, a ciudades que son más dispersas, ¿sí? Tienen muchas rutas que pueden converger sobre un mismo origen-destino, eso también, esa flexibilidad, y tienen menores costos de capital. Entonces no vamos a desconocer las ventajas que pueden tener los sistemas de buses. Sin embargo, las ventajas que tienen los sistemas de trenes urbanos es que permiten satisfacer adecuadamente, con dignidad, grandes niveles de demanda, con muy alto nivel de estándar, con muy buen nivel de confort. Tienen mayor aprobación, sin duda, ¿cierto?, de la población también. Tienen capacidades de transporte mayores, ¿cierto?, mucha mayor velocidad y sobre todo mayor confiabilidad. O sea, algunos dicen, no, el corredor Santa Rosa en Chile alcanza algunos tramos 35 km/h. Claro, es un tramo pedacito chiquitito que alcanza eso, pero la línea 4 de metro alcanza 60 km/h en algunos tramos. ¿Sí? Tiene impactos positivos en el uso de suelo. Genera plusvalía en el valor de las propiedades. En Santiago, en promedio, las propiedades que están aledañas a una estación de metro aumentan en 14%. En los corredores segregados que existen, yo hice el análisis con 2 corredores que son Grecia y Santa Rosa, no solo no aumenta, sino incluso se deteriora un poquitito. ¿Sí? Son tecnologías mucho menos contaminantes, mucho menos invasivas, y el último punto, son lugares, ¿cierto?, mucho más placenteros que permiten integrar a las comunidades, permiten recuperar espacios físicos, espacios urbanos, el impacto en el paisaje, todo eso que finalmente mejora la calidad de vida y permite a los sectores más postergados de las ciudades acceder a bienes del primer mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Ha sido muy interesante. Si hay alguna pregunta. Allá tenemos a mi tocayo Álvaro, ¿sí? Metro de Panamá. ¿Hay un micrófono? Allá, por favor. Por la izquierda. Viene avanzando Álvaro. Por favor, se presentan y sí, hacen la pregunta. Álvaro Uribe, del Metro de Panamá. Yo quería preguntarle una cuestión sobre el asunto de la infraestructura, especialmente para el automóvil particular, porque, es decir, no es un secreto que todas nuestras ciudades se han entregado bastante al auto. Y hay mucha discusión sobre el asunto del subsidio al transporte público, pero nunca se discute el subsidio al transporte privado que implican las vías. Y podría ser, yo no sé, una política, dejar de construir calles, por ejemplo, dejar de facilitarle el trabajo y tal vez acelerar la congestión, si quiere, del automóvil particular, para que el transporte público tenga que ser una salida. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, efectivamente, el uso del automóvil va a seguir creciendo, la congestión va a seguir aumentando. Hay políticas regulatorias que a lo mejor pueden ser un poco más eficientes o efectivas, ¿cierto? El tema de la tarificación vial, a lo mejor podría mandar una señal correcta, o sobre todo la regulación en el uso de estacionamiento. Hay un libertinaje absoluto en muchas ciudades, en el caso de Santiago particularmente, que conozco bien, en el uso de estacionamiento. Pero yo creo que de todas formas la infraestructura del automóvil es necesaria. Lo que pasa es que, nuevamente, depende de la calidad con la que desarrolles esa infraestructura. Si tú generas una autopista subterránea con accesos y salidas bien acotados, recuperando un parque arriba, como se está haciendo, por ejemplo, en Américo Vespucio Oriente, en el caso de Santiago, yo creo que el automóvil también amerita su espacio, como la bicicleta, como el tranvía, como los teleféricos, metrocables. Yo creo que todos los modos cumplen un rol importante, pero efectivamente, si es que no se toman medidas un poco más radicales, como bien mencionabas tú, para desincentivar el uso excesivo del automóvil, no el uso del automóvil per se, porque a veces algunos plantean como que el automovilista es fuera el enemigo, pero resulta que esos mismos que critican tienen automóvil y lo usan. Entonces, yo creo que cada modo tiene su espacio, hay que mandar las señales correctas, hay que generar una alternativa. Si hoy en día no le das una alternativa al automovilista, una alternativa de transporte digna, porque, repito, cuando las personas libremente usan el automóvil, se basa en una decisión que es mucho más sofisticada, mucho más compleja. Se sienten en el living de su casa y un colega de trabajo me decía, mira, yo el único momento del día en el que puedo escuchar música es cuando estoy en el auto, me dice. Entonces, para mí el taco no es un problema.
Por lo tanto, necesita ofrecerle una alternativa súper razonable. Yo soy partidario de la zanahoria, por una parte, es decir, darle una alternativa adecuada al automovilista y también un poco de garrote, que básicamente asociado a la internalización de costos que esa decisión conlleva. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Acá tenemos, consejero. Mi nombre es Álvaro Gómez, yo soy miembro suplente de la Junta Directiva del Metro de Medellín. Quería felicitarlo primero por magnífica exposición, nos ha ilustrado verdaderamente. Mi pregunta es la siguiente. ¿No se refirió usted a los metros que tienen superficie o a la combinación de subterráneos con superficie? Quisiera oír unas palabras al respecto. ¿Usted qué opina de esos metros que están en superficie con las dificultades, las facilidades, los costos, las eficiencias? Un poquito sobre eso. Sí, no, un tema muy, muy importante. La peor opción, creo yo, de desarrollo de metro es a nivel de superficie, porque efectivamente genera una segregación tremenda. Y yo tengo igual que los berreteos, los corredores de bus, o sea, tengo un estudiante que vive en un sector más o menos pobre de Santiago, al lado del corredor Santa Rosa, y él me decía que para cruzar de un lado al otro de la calle, 34 metros, tenía que caminar o 500 metros para allá o 500 metros para acá. Entonces, los metros a superficie tienen un impacto que es similar, ¿sí? Por eso creo yo que la primera opción debería ser subterráneo, ¿sí? Por un tema de impacto y sustentabilidad en el largo plazo, que eso es lo importante. Cuando hablamos de sistema de transporte sustentable, la verdad es que muchos dicen, no, la bicicleta, no, lo autoeléctrico. La verdad es que la definición, creo yo, es un sistema que realmente se sustente en el tiempo, que perdure. Y en ese sentido, los metros subterráneos tienen mucha mayor probabilidad de sustentabilidad, pero es un tema de costos, y hay que reconocerlo. En segundo lugar, vendrían los viaductos, que son mucho menos disruptivos que a nivel de superficie, pero más disruptivos que subterráneos y que tienen un 30% menos de costo. Y hay algunos diseños, como les mostré el metro de Bilbao, algunos diseños en viaducto que incluso pueden ser un aporte arquitectónico, pero el desafío es más arquitectónico que ingenieril. Pero lo ideal siempre es que sea subterráneo, considerando que son de mayor costo. Sí,